Buenas noches, queridos hermanos y oyentes, que la gracia del Señor les acompañe. Hoy es lunes 20 de julio del 2020. Continuamos con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles y la iglesia primitiva. Oremos para que el Señor nos guíe. Padre Santo, bendito sea tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias por este nuevo día que hemos disfrutado de todas tus bendiciones. Dirige este tiempo de comunión contigo en el estudio de tu palabra, que te sea fiel, sin distorsión del mensaje, que tu iglesia sea edificada espiritualmente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El texto bíblico que vamos a ver hoy es Hechos, del capítulo 7, del versículo 37 hasta el 50. Y vamos a continuar con la defensa de Esteban. Y vamos a ver que el pueblo de Israel se rebela contra Dios, sería el subtítulo. En el capítulo 7, como introducción, empezamos con el discurso de la defensa de Esteban ante el concilio y el sumo sacerdote. Dice que los testigos falsos que ellos presentaron lo acusaban de blasfemar contra el templo y la ley, de cambiar las costumbres que les dio Moisés al pueblo de Israel y de predicar las enseñanzas de Jesús. La defensa de Esteban para demostrarle que los testigos eran falsos y que mentían, empezó desde la historia del pueblo de Israel con las promesas que Dios le hizo a Abraham y continuando con su descendencia, que era Isaac, Jacob, los patriarcas y José, que llegó a Egipto. Dios, cuando se acercaba el tiempo para cumplir la promesa dada a Abraham de darle la tierra prometida de Canaán a su descendencia, llamó a Moisés y lo envió a Egipto, donde estaba en el pueblo en la esclavitud, para liberarlo, porque Dios miró su aflicción. ¿La aflicción de quién? Del pueblo. Hasta aquí Esteban le ha confirmado a los israelitas que si ellos realmente aman y glorifican a Dios de sus padres, ese mismo Dios que ha cumplido todas sus promesas, ese Dios vivo, es el mismo Dios que Esteban estaba adorando. Así que hoy vamos a continuar con la defensa de Esteban ante el concilio del versículo 37 en adelante. Pero veamos entonces del 35. Vamos a leer desde el 35 para ver cómo quedó en el estudio anterior. Dice Hechos 7, versículo 35. A este Moisés, a quien había rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano de ángeles que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo, en el desierto por 40 años. Versículo 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis.
Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, a casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figura que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Vamos a leer hasta allí. Entonces, vemos el versículo 37, que dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, y a él oiréis. Moisés le anuncia que vuestro Señor, el Dios de sus padres, les daría un profeta que nacería de los mismos habitantes del pueblo de Israel. Un profeta como el mismo Moisés, en el sentido que los sacó de la esclavitud, y que ellos debían escucharlo. Pero la dureza de sus corazones los rechazaron. Rechazaron a Moisés, y cuando vino Jesús también lo rechazaron, que el profeta del que Moisés les habló. O sea, Jesús fue el profeta que Moisés les anunció que iba a venir. Cuando a usted se le presenta el Evangelio, cuando se le habla de Jesús, usted lo acepta o lo rechaza. Cada persona debe revisar su vida y contrastarla con la obra de Cristo en la cruz. Si realmente se ha identificado con Él, si cree que su muerte le ha beneficiado en algo en su vida, esa es la parte del cristiano. Versículo 38 dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. Dios escogió a Moisés para guiar la congregación del pueblo de Dios en el desierto. Gozaba de una intimidad y relación con Dios, que le comunicaba todo lo que él deseaba comunicarle al pueblo. Asimismo, Dios envió a su Hijo, Jesús, quien tiene una relación íntima, directa con Él, para traer la luz y revelación del Dios, para redimir al pueblo escogido para salvación. Entonces, ¿cuál es nuestra relación íntima y directa que tenemos primero con Jesucristo, con el Espíritu Santo y con Dios,
que Jesucristo es el camino, es el mediador con quien debemos tener esa íntima relación en la cual nos podemos comunicar con el Señor. Versículo 39 dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. El pueblo de Israel aceptó la liberación de Egipto, aceptando a Moisés como profeta y libertador, pero en el desierto se rebeló este pueblo contra Moisés, desobedeciendo sus mandatos que venían de Dios. Asimismo, las iglesias están llenas de cristianos que se llaman seguidores de Cristo, pero sus vidas no muestran ninguna fidelidad a Cristo. Nos volvemos o se vuelven, ¿verdad?, contra Cristo, contra Dios, cuando ciertas dificultades. Pero eso no es lo que tiene que ser lo de un cristiano. Debe ser fiel, debe confiar, debe pensar que el Señor los va a llevar hasta el final. Versículo 40. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. La falta de fe los llevó a la impaciencia de no esperar y solicitar ídolos que los guiaran. Quizás usted esté en este momento impaciente por estar encerrado, por no visitar a su familia, por no ir al trabajo, por no poder ir a un restaurante a disfrutar de una buena comida con su familia, como lo hacía antes, por no ir al parque a jugar con sus hijos, por no ir a un mall, a un cine. Entonces, también quizás por no ir al templo a congregarse con sus hermanos. Está usted bastante impaciente, pero este es el momento donde su fe en el Señor debe mantenerse firme y seguir todos los consejos de los pastores que son escogidos por Dios para guiarlos. El Señor tendrá al final refrigerio para cada una de nuestras vidas. Él controla todas las cosas que están pasando y Él sabe hasta dónde nos va a llevar. Solo la fe, acercándonos en comunión con Él, nos va a llevar hasta el final. Versículo 41 dice, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. El pueblo de Israel antiguo rechazó a Moisés y la obra de Dios, porque al rechazar a Moisés, rechazaron todos los mandatos que Dios le había hecho y los reemplazaron por sus propias religiones o creencias. Esteban les dice de manera figurada al concilio, lo mismo están haciendo ustedes. La blasfema que acusaban a Esteban, que era el que hablaba del templo, pero en realidad lo que Esteban les dijo es que de la misma manera que el pueblo de Israel adoró el becerro en el desierto, de la misma manera ellos estaban adorando al templo de Dios en vez de adorar el Dios del templo. Y después de 2020 años, sigue el pueblo de Israel
adorando el templo, cuando ellos se acercan al muro de los lamentos en reverencia a la estructura del templo, que fue una obra realizada por sus propias manos y que está sepultada ahí en todos estos años, desde el año 1900, desde el año 70 después de Cristo, que fue destruido. Siguen con esta reverencia. Veamos el 42 y 43. Dice, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc, a la estrella de vuestros dios Refán, figura que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. El pueblo de Israel, en rechazo a Moisés y el Dios que lo envió, se volvieron a la adoración de ídolos corruptos, como era el de Moloc y como era la estrella de Refán. Entonces Dios se apartó de ellos, entregándolos al juicio que se cita en Amos 5, 25, 27, donde dice que adorar al ejército del cielo, a los ídolos paganos, y también los llevaría al cautiverio de Babilonia. Busquemos Romanos del 1 al Romanos 1, 24 al 32, porque el apóstol Pablo nos dice lo mismo que Dios hace con aquellas personas quienes dicen ser sabios más que Dios. Dice Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias uno con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. El 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perseverancia, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobediencia a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte,
no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí están un listado de todos los pecados en los cuales Dios los entrega a su maldad. La naturaleza profundamente irracional del pecado se comprueba en el hecho que aún los pecadores endurecidos comprenden en sus corazones que sus acciones son dignas de muerte. Sin embargo, siguen pecando y aún arrastran a otros consigo cuando se complacen con los que las practican, las mismas cosas. Quizás hay que considerar otros pecados que no se vean obviamente en este listado que anuncia Pablo, como es la religión falsa o los actos deshonestos que se utilizan para lucrar o sacar beneficios propios. También deben considerarse que estas personas serán dignos de muerte. Cuando el hombre cree ser más sabio que Dios, Dios le dará la espalda y lo dejará en su sabiduría. Pobre del hombre que caiga en ese estado vergonzoso. La segunda parte de este estudio va a ser el verdadero tabernáculo de Dios, y está entre el capítulo 44 al 50. Vamos a leer del 44 al 47. Dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Esteban le dice que sus padres recibieron el verdadero tabernáculo del testimonio que Dios había ordenado y que Josué lo introdujo hasta la tierra de Canaán, donde los expulsaron a todos los ocupantes de esa tierra prometida porque le pertenecía al pueblo de Israel. Pero quien hizo y sostenía toda la obra era Dios. Desde que recibieron el tabernáculo del testimonio hasta que se construyó el templo, pasaron casi 500 años. David pidió a Dios hacer el templo, pero no lo pudo hacer, y fue entonces su hijo, el rey Salomón, quien lo construyó. El tabernáculo del testimonio se refiere a las tablas de las piedras que contenían los 10 mandamientos, y se domina el testigo o el testimonio, y estaba depositada dentro del arca del pacto. Y dentro del arca del pacto, entonces iba, dentro del tabernáculo de Moisés, entonces iba el arca del pacto, el testimonio. El punto principal que quiere transmitir Esteban al concilio y sumo sacerdote, que la presencia actual del tabernáculo o del templo no los oprimía o no los constreñía en lo absoluto para rechazar a Dios y haber rechazado los profetas. Esteban no se oponía al templo en sí, sino a la institucionalidad sin vida que había llegado a representar
el templo antiguo del testimonio al templo de ahora para los israelitas. Para ellos era algo como un símbolo, un ídolo nada más, pero internamente, espiritualmente, ese templo ya no era para ellos lo que realmente Dios lo instituyó en el tiempo de Moisés, cuando le dio las tablas y los 10 mandamientos, que era lo más importante para el templo. Veamos el 48 al 50. Dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Esteban los confronta con su idolatría del templo. Esto significa que ellos trataron de confinar o encerrar a Dios dentro del templo. Pero como dice aquí este texto, Dios es tan grande que si el trono de Dios es el cielo y si la tierra es el estrado de sus pies, no hay templo en la tierra hecha por mano de hombre que pueda caber Dios. Imposible. Y Jesús ve la grandeza, ¿verdad?, de su Dios, de su Padre, en Mateo 5 al 34, 5, 34 y 35. Busquémoslos. Dice Jesús: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. O sea, la grandeza de Dios es tan grande que no puede caber en templos hechos por hombres, edificios de concreto. También Isaías 66, 1 y 2 comprueba la inmensidad de nuestro Dios, el Padre eterno, el Padre celestial, el Dios vivo, el Dios creador. Dice Isaías 66, 1 y 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Entonces vemos que Dios es inmensamente grande para encerrarlo en un templo. En la actualidad, muchos cristianos hacen lo mismo de una manera sutil. Pueda que sea que no van a adorar a un edificio, ¿verdad?, donde se congrega la iglesia, pero sí en confinar a Dios en un solo lugar. Piensan que Dios se encuentra en un solo lugar, que es donde se congrega la iglesia. Y el resto del lugar, Dios no está presente. Por ende, Dios estará fuera de su vida la mayor parte. Estarán vacíos sin Dios. Solamente se sienten con la presencia de Dios cuando están congregados en un templo. Pero Dios Dios es tan grande que no se puede confinar en ese templo. Dios tiene que estar en nuestras vidas día a día,
En cada momento Dios tiene que estar presente en nuestras vidas. La aplicación. Primero, hay ídolos en nuestras vidas que nos roban el gozo con nuestro Señor Jesucristo. Quizás no nos damos cuenta, examinémonos y algo encontramos en la cual no somos fieles en su totalidad. 2. El rechazo a Jesucristo puede ser que no lo podamos percibir. Quizás sea la falta de obediencia a Él, en la cual le fallamos. 3. No esté impaciente por estos momentos que estamos confrontando. Acerquémonos en confianza y fe en nuestro Padre Celestial. Él nos va a consolar. Él va a proveer. 4. No pensemos que Dios está solamente en el templo donde se congrega la iglesia. Y llámese iglesia cada persona, cada cristiano. Tengamos junto a nosotros al Señor, a Dios, en cada suspiro de nuestras vidas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Vamos a orar. Dios de la gloria, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nos hemos acercado a ti para recibir tu palabra. En ella encontramos qué tan pecadores somos, que te rechazamos en cada momento cuando desobedecemos al no hacer las cosas que nos mandas en las Escrituras. Pero también encontramos en tu palabra que tú tienes misericordia para nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo, que hizo la obra salvadora en la cruz, y que también nos mandaste al Consolador para guardar nuestros corazones. Solo nos queda decirte gracias, Señor. Les ruego por nuestros hermanos en sus hogares que les fortalezcan estos tiempos de debilidades, de tormenta, que su fe en ti sea inquebrantable. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.